Listo amigos, bueno, vamos a pasar a la siguiente temática. Acá ya nos vamos a adentrar enteramente en lo que vendría a ser ya la temática de la charla, que es el fútbol italiano. Entonces, vamos a arrancar con lo que vendría siendo los cinco mejores futbolistas italianos de todos los tiempos. Entonces, David, no sé si te gustaría arrancar. Arrancas desde el top 5, ¿cierto? Sí, siempre desde el fondo, digamos, para llegar al mejor que considere yo. En este caso, yo empezaría, intentaré hablar de jugadores de todas las posiciones. En este caso, empezaría con un delantero, el delantero italiano Silvio Piola, Uf. goleador histórico aún de la Serie A con 274 goles, con paso en la Lazio, donde pasó su mayor tiempo, también en los dos equipos de Turín como Turino y Juventus, y sobre todo también porque fue campeón de la Copa del Mundo en 1938 ante Hungría. Entonces considero muy relevante el hecho de que este futbolista tuvo su paso o sus récords, digamos, sobre los años 30 y 40, y estamos como 80, 90 años y se sigue conservando ese récord, o sea, lo que habla de la importancia y de lo difícil de lo que él consiguió. Si no me equivoco, llegó a marcar básicamente medio gol por partido. O sea, llegó a disputar unos 40 partidos y sacó los goles. O sea, nos habla de eso. Fue dos veces capo cañoneri, si no me equivoco, también con la Lazio. Y por eso lo he querido considerar en la quinta posición a Silvio Piola. No, claro, qué decir de Silvio Piola, un jugador que sí, yo también tenía ese dato por acá de que era el goleador histórico de la Serie A italiana, ahorita lo busco. Y sí, digamos que es un jugador que desafortunadamente con el club de su vida, que fue el Lazio, club del cual es el segundo goleador histórico, pues desafortunadamente nunca pudo ser campeón de un título de máxima categoría, fue subcampeón de Serie A, fue subcampeón del título internacional de la época, que era pues la Copa Mitropa. Luego pues fue superado por Ciro Immobile, pero es un delantero que pues por muchos años fue el goleador histórico del equipo lacial, del equipo celeste de Roma. También en el Novara, que marca 86 goles, que logra ser campeón de una Serie B, un torneo de ascenso. Pero claro, la faceta más recordada de Piola es sobre todo la que tiene la selección italiana, porque fue junto con Giuseppe Meazza el mejor jugador de Italia en ese mundial. De hecho, si no estoy mal, creo que anota dos goles en la final, aquí está. Y pues nada, fue un referente, fue el referente de ataque de esa selección italiana, incluso marcó más goles que Meazza, que solo anotó un gol en ese torneo, aunque era el referente y el capitán de la Azzurra. Pero sí, Piola tuvo una labor muy importante en esa consagración de la selección italiana de su segundo mundial consecutivo, y un mundial que enteramente pues fue, si se quiere, mucho más legítimo que el que consigue con la ayuda de Benito Mussolini en el 34. Y sí, efectivamente aquí estaría la tabla de goleadores históricos de la liga italiana a nivel histórico, y sigue siendo pues el jugador con más anotaciones en la historia de este torneo, más allá del infortunio de que nunca lo pudo ganar. Uno de los mejores delanteros italianos de la historia. ¿Quién sería el puesto número 4? En el puesto número 4 he puesto a Andrea Pirlo, porque cuando normalmente hablamos de fútbol italiano estamos pensando en Catenaccio, en tema defensivo. Entonces, para mí, Andrea Pirlo es un jugador o fue un jugador diferente, un mediocampista muy elegante, que llegó a jugar en los tres grandes de Italia, que son el Inter, el Milan y la Juventus para mí. Jugó más de 100 partidos también con Italia, muchos títulos de Serie A, Copa Italia, además de haber sido campeón de la Copa del Mundo del 2006 ante Francia con la selección italiana, por supuesto. Y también llegó a ser campeón de la Champions League con el Milán. Pues destellaba calidad, clase, y por eso he querido considerarlo en este puesto. No, completamente, uno de los mejores pivotes de la historia.
digamos que, claro, él era un pivote, pero más con las características de un armador, de un mediocentro, un jugador con una elegancia suprema para tratar el balón, con una magnífica pegada para los tiros libres, que eso siempre fue una cosa que a mí me encantaba de él. Pirlo, 401 partidos en el Milan, 41 goles, que fue parte de ese último gran Milan de Carlo Ancelotti en los años 2000, que gana la Champions en 2003 y en 2007, que también sale supercampeón europeo en esos 2 años, que gana el Mundial de Clubes también en 2007. Y claro, pues el logro más significativo de su carrera fue el Mundial del 2006 en una selección italiana con la que disputa 116 partidos, anota 13 goles, reparte 23 asistencias, un jugador muy histórico para lo que es el fútbol italiano, es quizás el mejor mediocampista de la historia del fútbol italiano, porque pues Roberto Baggio era delantero, o sea, media punta, pero pues el media punta también era un delantero impuro si se quiere. Y sí, un jugador muy elegante, que también como tú dices, pues tuvo el privilegio de haber jugado en los tres grandes clubes del fútbol italiano, es amado igual en toda Italia, aunque realmente que el club donde siempre más resaltó eternamente va a ser el Milan. Andrea Pirlo, cómo no. Bueno, siguiente puesto, número 3. ¿Quién entraría para ti? En este caso lo he puesto yo, lo pongo a Gianluigi Buffon. Uf. Lo podemos llamar el eterno portero de la Juventus, porque llegó a disputar más de 600 partidos. Obviamente también con su paso por el Parma, de donde nació, podríamos llamarlo, y donde terminó su carrera, y un paso muy efímero en el Paris Saint-Germain. Eh, Lleno de títulos, obviamente, con la Juventus, campeón del mundo también junto a Pirlo en el año 2006, multitud de veces elegido como mejor portero del mundo, y como única pega quizás que no llegó a ganar una Champions League. Pero por el resto, ¿qué podemos decir? O sea, no sé si es una carrera de más de 24 años lo que habla de él, y manteniendo esa regularidad, como tú comentabas antes en el caso de Cristiano Ronaldo, en este caso de Gianluigi Buffon, siempre siendo portero titular, jugándolo todos los minutos, entonces es algo muy valorable, ¿no? No, total, y Buffon, por ejemplo, hace tiempo ya, hace un tiempo reciente, acabó convirtiéndose en el arquero con más vallas invictas de todos los tiempos, que terminó siendo además de todo el primero en alcanzar las 500 en esa estadística, en ese registro tan peculiar. Un arquero que realmente pues tuvo una permanencia gigantesca, o sea, esa es quizá la palabra con la que podemos describir lo que vendría a ser la carrera de Buffon, permanencia. Un jugador que estuvo, un arquero, perdón, que estuvo 656, no, perdón, 656 más 30, 685 veces defendiendo la camiseta de la Juventus, que en el Parma también tuvo un paso bastante importante, jugó 265 partidos, pero fue parte de ese Parma campeón de la Copa de la UEFA en el año 99. Su mejor versión sobre todo la vimos en la selección italiana, donde ganó el Mundial de 2006, siendo para mí incluso la gran figura por encima de Cannavaro. Mantuvo su arco en cero gran parte del torneo, solo encajó 2 goles, uno de esos en la final y pues de penalti. Es el jugador con más partidos en la historia de la selección italiana y el arquero con más partidos en una sola selección nacional, junto con Mohamed Al-Diayea en la selección de Arabia Saudita. Y tengo entendido que pues él es el arquero con mayor cantidad de vallas invictas a lo largo de la historia, eh, solo que no tengo la marca por aquí, pero tengo entendido de que él por lo menos es el jugador que más posee en ese rubro. ¿Algunas veces te has preguntado Pues quiénes son los espérate, que porteros? es que estoy seguro que, a ver, Mantuvo la valla invicta en aquí está. 501 ocasiones. ¿Sí viste el video? Sí, 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 más de 500, no sé si escuché bien, pero más de 500 ocasiones llegó a decir. Sí, y también pues está en un video de memoria del fútbol eso, pues no tengo como algún artículo que pueda reforzar eso, pero pues sí, Buffon es el arquero efectivamente con más vallas invictas en la historia del fútbol.
También hay que decir que del premio de mejor arquero del mundo de la IFFHS, que siendo honestos tampoco es que sea una buena fuente en algunos aspectos, pero llegó a ser premiado en 5 ocasiones y de hecho fue, además de todo, subcampeón del premio en otras 6 ocasiones. Es decir, es el mejor, el mejor arquero de la historia de este premio. Pero digamos que sí, sigue siendo un guardameta, pues que más allá de la estadística individual también tiene una trayectoria colectiva muy buena. Desafortunadamente la Champions siempre fue, digamos, que su gran talón de Aquiles. Llegó a perder 3 finales, pero pues no cabe duda que es uno de los mejores arqueros de la historia. También disputó 5 Copas del Mundo, dato de color muy importante. Bueno, pasemos al segundo puesto, que le corresponde a quién, David. Yo lo pondría a Paolo Maldini, jugador que empezó, digamos, con la gran losa de ser el hijo de César, que ya era una leyenda del Milan también, pero lo superó totalmente al padre. O sea, es un defensa y capitán histórico del Milan, es un one club man, que se suele decir, toda su carrera la hizo con el Milan, llegó a disputar entre todas las competiciones más de 900 partidos, ganó todas las competiciones posibles a nivel nacional e internacional a nivel de clubes. También con la selección italiana llegó a ser convocado y jugar más de 100 partidos y se quedó a las puertas, eso sí, de la gloria con Italia, siendo subcampeón en el Mundial en el 94 y de la Eurocopa ante Francia en el año 2000. Pero como te he comentado, o sea, dejó muy atrás al padre y eso que tenía unas estadísticas grandes esa ya. No, total, el mayor ídolo en la historia del Milan, Paolo Maldini, ¿cómo no? Bueno, acá le meten unos partidos de más. Realmente él tiene 902 apariciones en el Milan, ahí está. Y efectivamente, como lo decía David, es el jugador que más temporadas estuvo en el equipo rosonero, fue un One Club Man, estuvo toda su carrera en el Milan, es un ejemplo de lealtad, de permanencia y, y pues sobre todo de la gran cantidad de números que un jugador puede obtener a través de eso. Logró ganar 5 Champions League jugando precisamente para el Milan. Ganó todos los títulos internacionales del equipo entre el 89 y el 2007, que fueron 18 años gloriosos para el Milan, los 18 mejores años de su historia. Eh, Siendo campeón del mundo tanto en la Intercontinental como en el Mundial de Clubes. Y digamos que sí, efectivamente su gran talón de Aquiles fue, en este caso contrario a Buffon, fue la selección italiana, que también, pues tengo entendido de que a Maldini lo querían llevar para el Mundial del 2006, pero él había hecho un pacto contra Patoni en 2002 de que él no iba a regresar a la selección italiana después. Entonces, pues digamos que por serle leal a un entrenador, pues acabó perdiendo, pues eso sí, la chance más clara de poder haber ganado el título más importante de su carrera, que seguramente habría podido ser un gran complemento para la selección italiana. Que también hay que decir que, si no estoy mal, creo que Maldini es el jugador con más títulos en la historia del Milan. Aquí está, efectivamente, 26 títulos internacionales oficiales, perdón, ganó con el Milan, Paolo Maldini. Y sí, pues digamos que igual en la selección italiana también a la larga tiene unos números buenos, logra jugar 126 partidos, logra ser semifinalista de un mundial y subcampeón de otro, en las Eurocopas logra unas semifinales y un subcampeonato. Y pues es triste que no se haya ido con un mundial, porque por lo menos para mí yo creo que sí es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. No por mucha diferencia sobre Roberto Carlos, pero para mí sí que lo es Maldini. Y bueno, también por su polivalencia, ¿no? Porque también podía jugar de defensor central y tales. Pero sí, digamos que yo diría que Paolo Maldini es uno de los mejores jugadores italianos de la historia. Y para mí el mejor históricamente desde su posición. Entonces, nada que acotar, el mejor jugador en la historia del Milan tiene que estar aquí. ¿Y el primer puesto para quién es? Vale, el primero me basaré, te soy sincero, en un tema nostálgico y que recuerdo el primer mundial que yo tengo unos recuerdos claros, vívidos, digamos. Y en este caso es Roberto Baggio.
Lo Vale. recuerdo claramente a Roberto Baggio, fue un mediocampista ofensivo y al principio de su carrera en la Fiorentina delantero también. Eh, Aparte de que jugó también al igual que Pirlo en la Juventus, el Milan, Inter, bastante tiempo también recuerdo en el Brescia. Eh, no llegó lastimosamente a ganar un mundial. De hecho, lo iba a comentar que en el mundial 94 se lo recuerda mucho por su fallo en la final ante Brasil, pero lo que a veces la historia no lo recuerda es los partidos, por ejemplo, contra Nigeria, donde lo tenía contra las cuerdas Nigeria y él prácticamente solucionó el partido. Y contra España y contra Bulgaria, si no me equivoco. Entonces, básicamente, Roberto Baggio fue el jugador diferente, el jugador que llevó a la final a Italia, pero siempre se lo recuerda como el hombre que falló ese penal, ¿no? También está en el top 10 de los goleadores de la Serie A, sin ser un delantero, un 9, digamos, y tiene cercano a unos 300 goles anotados tanto entre club y selección. Para mí es mi primer ídolo, podemos llamar, o sea. No, totalmente. Para muchos es el mejor jugador italiano de la historia y es comprensible. Un jugador que destellaba talento de sus pies, un jugador que, como mostré hace un momentico en la pantalla, era media punta, es decir, es como un volante ofensivo más adelantado, o bueno, no, ni siquiera, es un delantero que juega un poquito más retrasado del 9, pero sigue siendo un delantero, por lo tanto, pues tiene función goleadora, ¿no? Pero el caso, realmente que Baggio pues es un jugador que estuvo entre los goleadores históricos de Italia, como podemos ver aquí, 27 goles en 56 encuentros, que infortunadamente nunca pudo ganar el Mundial ni una Liga de Campeones tampoco, pero digamos que en clubes su faceta más brutal siempre fue en la Juventus, anotó 115 goles y su talento en el 93 fue tanto que pese a que ganó la Copa de la UEFA, logró ser ganador de un Balón de Oro a partir de eso. Además de que también pues fue uno de los mejores jugadores del Mundial del 94 más allá de su penal fallado. Pero sabemos perfectamente de que Baggio no lo define eso, lo define el gran talento y sobre todo la gran elegancia que tenía a la hora de manejar el balón y sobre todo una buena capacidad goleadora. Una leyenda en la Juventus, ganó 2 títulos a nivel local, un doblete en el 95, o sea, perdón, 2 títulos a nivel nacional y pues un título internacional. Sobre todo va recordado por su talento y por el Balón de Oro, porque quizás en palmarés y si se quiere poder tener unas estadísticas más gordas, que para mí las estadísticas que tiene la Juventus en Italia son excelentes, pero quizás el hecho de que no tenga Champions, Mundial, puede a veces condicionarlo un poco. Sin embargo, yo también comprendo a quien quiera poner a Roberto Baggio en el primer puesto de los mejores futbolistas italianos de la historia. No sé si tú tengas algo más que decir o si puedo continuar yo. Continúa tú, sin problema. Bueno, primero voy a poner a los futbolistas que yo pienso que de tu lista podrían entrar en la mía. Así que déjame reviso un poco acá, porque yo tenía aquí mis respuestas preparadas. Listo. Ok, bueno, para mí Buffon, como ya mostré hace rato, para mí Buffon es uno de los mejores jugadores italianos de la historia, pero para mí entraría quinto. Me parece que quizás un factor que puede hacerlo quedarse un poco es el tema de las Champions, aunque sí reconozco que su permanencia para mí le vale más que la carrera de otros jugadores que ganaron Champions y Mundial en Italia, como por ejemplo la carrera de Pirlo. Ahora bien, Paolo Maldini para mí también es el segundo mejor futbolista italiano de la historia. Es como lo que te podría decir por ahora, de los que tú ya mencionaste. Ahora voy con los que no mencionaste. Para mí en el puesto número 4 iría uno de los mejores defensores centrales o líberos de la historia, como lo es Franco Baresi. Franco Baresi fue quizás el segundo mayor ídolo del AC Milan, un jugador que destacó mucho tanto en la selección como sobre todo en su club, un jugador que fue el gran socio de defensa de Maldini, que disputó 714 partidos con el Milan, anotó 31 goles y sobre todo digamos que logró ver esa transición de esta época donde el Milan pues digamos que no estuvo, o sea, no pasaba por ciertos años de sequía en los 80s
a principios de los 80s y a finales de los 70s, pero sobre todo a finales de esa década y en medio de los 90 que Baresi vive una de las épocas más gloriosas de su equipo. Logra ser, como mencioné con Maldini, campeón, por ejemplo, de una Liga de Campeones, bueno, de tres de hecho, de tres Supercopas de Europa, de dos Copas Intercontinentales. Y bueno, también en el 82 ganaba otro título internacional oficial que fue la Copa Mitropa, que pues en ese momento ya era para equipos de segunda división. No sé por qué Varesi lo jugó, pero bueno. O sea, por qué el Milan lo jugó, mejor dicho. Pero también digamos que hay que hablar de su trayectoria en la selección, que es bastante bien complementaria. Juega en total 81 partidos con la selección italiana, un buen registro. Logra jugar tres mundiales. Logra ser campeón en el 82, tercero en el 90 y subcampeón en el 94, donde desafortunadamente, igual que Baggio, falla un penalti en la final del mundial, en la tanda, y pues termina también apeado en semifinales de la Euro del 88 y en el cuarto lugar de la Euro del 80. Y nada, pues es un defensor de una trayectoria larguísima en el Milan. Para mí es el segundo mayor ídolo del equipo rosonero, solo por detrás de Paolo Maldini. Es uno de los jugadores que más años estuvo en el equipo. Entonces, pues sí, para mí, Baresi, por también lo gran característico que fue su posición, que incluso llegó al Balón de Plata en el 89, para mí entra mejor dicho, para mí está entre los mejores defensores y futbolistas italianos de todos los tiempos. Voy con el puesto 3 y aquí pasamos de rosonero a bianconero, porque para mí el tercer mejor jugador de todos los tiempos es Alessandro Del Piero, un futbolista que la verdad también extremadamente talentoso y que yo creo que está un poco infravalorado. Cuando realmente uno se pone a ver su trayectoria en clubes y selecciones, es un jugador muy completo. Logró ser el sexto goleador histórico de la selección italiana, 26 goles en 91 partidos. Logra, por ejemplo, además de todo, ser campeón mundial en 2006, que sobre todo marca ese gol histórico contra Alemania en las semifinales para poder sentenciar ese partido, en el que se recuerda sobre todo por ese golazo de Fabio Grosso. Y pues en la Juventus es la mayor leyenda. La verdad que yo no tengo conciencia de si fue el futbolista con más títulos de la historia del equipo, pero sí tengo claro que es el futbolista con más partidos y más goles de la historia del equipo bianconero. Acá lo podemos ver. Es el jugador con más goles con 290, con más partidos que son 705. Es un futbolista que es la Juventus en una persona. Definitivamente que Del Piero es un jugador histórico. Ah, bueno, el jugador con más títulos en la historia del equipo es Buffon. Ok, vale, porque no lo sabía honestamente, pero sí, igual Del Piero tuvo un palmarés muy bueno, que de hecho pues logra ser partícipe también de la última Champions League de la Juventus, que es la del 96, y sus otros tres títulos internacionales, la Copa Intertoto del 99. También de esa Juventus que llega a tres finales consecutivas de la Champions, creo que eran 96, 97 y 98. Y nada, pues yo creo que por su gran trayectoria, Juventus, selección italiana, merece para mí estar en el tercer lugar. Es cierto que queda un poco apeado en el tema de los premios individuales como el Balón de Oro, pero para mí es un jugador de los mejores de todos los tiempos y que sí o sí tiene que estar en esta lista de los mejores jugadores italianos de la historia. Ahora, para mí el primer puesto no es de Roberto Baggio, que puede ser controversial para algunos que yo lo haya dejado por fuera, pero este, para mí el mejor futbolista italiano de todos los tiempos es uno que tiene su nombre estampado en un estadio y es Giuseppe Meazza. ¿Por qué? Bueno, Giuseppe Meazza es un jugador, un mediapunta, delantero, o sea, es un falso 9, pero es un delantero que tiene que meter goles, o sea, juega por detrás de 9 y tal. Es un delantero que convirtió, se podría decir que fue el pionero del fútbol italiano, porque estamos hablando de un delantero y un futbolista que logró ayudar al fútbol italiano a poder ser conocido a nivel mundial.
Es el segundo goleador histórico de la liga italiana detrás de Silvio Piola con 261. O sea, tiene 262 goles, está por detrás de Silvio Piola. Y es un jugador que tiene muchas marcas que todavía no han podido ser superadas. Por ejemplo, pues es parte de esa época de la Copa Mitropa, que desafortunadamente no lo logra ganar. Este torneo cuando fue futbolista, llegó a ser incluso goleador del torneo 3 veces. Pero su palmarés la verdad es bastante interesante. Capaz que hay algunos con mejor palmarés, pero la razón de por qué yo me quedo con él es por esto, porque fue bicampeón mundial. Es cierto, el Mundial del 34, cualquiera que investigue sabrá que fue quizás el Mundial más polémico de la historia porque Italia tuvo muchas ventajas, pero pues Meazza cumplió con su tarea, él marcó los goles que Italia necesitó en su momento y luego pues en el 38 marca un gol en el torneo, pero logra ser el capitán para que los italianos logren ganar su segundo mundial, también comandados por Silvio Piola. Es uno de los mayores ídolos en la historia del Inter, logra ganar 3 Scudetos, además de que es el goleador histórico del equipo italiano y todavía no ha sido superado. Quizás Lautaro Martínez lo pueda superar algún día, pero Giuseppe Meazza por ahora sigue siendo el goleador histórico del Inter. Y pues por el hecho sobre todo de haber sido el protagonista de los primeros 2 mundiales de la selección italiana, y bueno, también un factor, si se quiere, cualitativo de ser este, o sea, de ser el que logró bautizar el estadio que comparten dos de los mejores equipos italianos de la historia, como lo son el Inter y el Milan. Pues yo creo que hace que Meazza sea un futbolista que para mí merezca el premio de ser considerado el mejor jugador italiano de todos los tiempos. No sé si tú tienes alguna opinión antes de que pasemos al siguiente tema, David. Yo también lo estuve en consideración antes de mi top 5 a Franco Baresi y Alessandro Del Piero. Lo único que no quise, digamos, repetirme en posiciones. Y lo que es también, quería contar, valorable tanto de Buffon como Alessandro Del Piero es cuando la Juventus se fue a la Serie B y fueron de los pocos jugadores que se quedaron, digamos, por amor a los colores. Eso también les da una relevancia importante desde mi punto de vista. Vale, perfecto. Entonces, hechas las acotaciones y aclaraciones, ¿te gustaría que pasáramos al siguiente tema? Sí, podemos pasar al siguiente tema.